Bienvenidos de regreso. Estamos por empezar una nueva lección. Quiero compartir mi pantalla con ustedes y puedan ver ustedes aquí claramente lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y como pueden ver aquí, hoy vamos a estar hablando acerca de las calificaciones escriturales para líderes eclesiales divididas en 4 categorías. Y las categorías que nosotros vamos a ver el día de hoy son la personal, familiar, relaciones sociales y espiritual. Pero vamos a leer primero 2 porciones, yo creo que muy conocidas para aquellos que han estado cursando quizás en el instituto y también para los que estamos queriendo saber más acerca de cómo deberíamos de nosotros evaluar a una persona para el liderazgo y a la vez nosotros mismos autoevaluarnos en nuestra madurez. Que si veamos primero, Primera de Timoteo 3, del 1 al 13, voy a leer juntamente con ustedes si quieren seguir conmigo. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, o sea, liderazgo, el pastorado, ser anciano, podemos ahí poner cualquier palabra que tenga que ver con influenciar a otras personas, estar en el liderazgo. En este caso habla Pablo a Timoteo sobre el obispado, que viene siendo servir como pastores, líderes de congregaciones, etcétera. Entonces dice, buena obra desea, es un buen deseo, pero es necesario que el obispo, el pastor, el líder, sea irreprensible. Eso es como que no tenga por dónde el enemigo lo puede sostener y detener y acusar, ¿no? Dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Se dan cuenta ahí Pablo dirigiéndose a Timoteo, dando características y algunas son aspiracionales quizás para algunos de ustedes en el sentido de que están empezando en su proceso de desarrollo de liderazgo, pero aquí estamos viendo el cuadro, cómo deberían de ser los pastores, cómo deberían de ser los diáconos, o sea, los ministros y los siervos necesitan tener estas características. Debe de ser reconocido en su conducta y también evidente en su carácter. A Tito le escribe similar, pero le dice estas palabras: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Wow, quizás usted diga, ay, Señor, qué difícil, ¿no? Qué difícil, muchas expectativas sobre el carácter y la conducta de un siervo de Dios. Pero realmente, como dice la palabra, no os hagáis muchos maestros porque mayor es su condenación. Quiere decir que la responsabilidad del liderazgo es grande. A nosotros estamos tomando en nuestras manos vidas, personas importantes por las cuales Cristo murió. Entonces es importante que nosotros dediquemos tiempo primero a liderarnos a nosotros mismos. Es la primera persona que deberíamos de guiar, de liderar, somos nosotros mismos. Y por eso es importante que nosotros cooperemos con el Espíritu Santo, quien quiere desarrollarnos a nosotros
y traernos a la madurez. Entonces, todas estas palabras representan diferentes aspectos y las hemos colocado en 4 categorías que pueden ser intercambiables. Algunas de ellas, usted quizás diría, no, esta mejor viene aquí, acá. Bueno, en realidad no son separadas, es un conjunto de características del liderazgo. Y en esta lección no tengo tiempo para explicarlas todas una por una, pero yo espero que ustedes estén estudiando y meditando y con el Espíritu Santo reflexionando, inclusive con sus estudios que están aprendiendo, busquen estas palabras en el original, en el griego, y empiecen a investigar cuál es el significado, en qué consiste cada una de estas descripciones, para que usted pueda entonces saber al blanco al cual le están tirando, ¿no? La meta a la cual ustedes están yendo. Y también para ustedes que ya están formando otros líderes, para que ustedes puedan ir aprendiendo qué es lo que se espera de un líder y usted pueda ir entrenando a las personas conforme a estas palabras. Yo voy a hablar un poco, pero como les digo, no tenemos el tiempo en este formato de poder entrar muy de lleno en cada una de las palabras porque estaríamos horas hablando acerca de ellas. Por eso los hemos puesto en 4 categorías para que más o menos se ubiquen las áreas en las cuales el Señor está queriendo ver madurez y crecimiento en nosotros, en la área personal, en la área familiar, en las relaciones sociales y también en nuestra vida espiritual. Que si ahí les he puesto las palabras que considero pueden caber dentro de esas 4 categorías, las voy a repetir un poco. En lo personal, no debe de ser soberbio. Un líder soberbio no es un líder cristocéntrico. Tenemos que ser humildes. No debe de ser iracundo. O sea, la ira es algo con lo cual luchan muchas personas. El enojo, te enojas y a veces es un disfraz. No, es que estoy enojado con justicia, pero hay que medir el corazón y estar seguro que realmente si es una molestia que sientes como Jesús cuando limpió el templo, eso es una cosa, pero a veces nos engañamos y en realidad es como que una insatisfacción profunda dentro de nosotros que provoca que siempre estemos enojado con la gente. Y quizás ha oído la frase, debemos de enojarnos contra el pecado, pero contra las personas debemos de amarlas y ayudarlas a superar inclusive esas áreas en sus vidas que no están bien. Que sí, miremos nosotros, iracundo, no. Un iracundo tiene que ser transformado, no puede liderar porque va a herir a mucha gente. Pendenciero, dado al vino, o sea, Dios quiere que seamos nosotros sobrios, que podamos ejercer buen juicio. Y cuando uno está bajo el efecto de cualquier sustancia que quita la habilidad de poder discernir bien, eso es peligroso. Entonces, al liderazgo se le recomienda, inclusive en la Biblia habla que los reyes cuando iban a tomar decisiones no deberían de tomar vino, no deberían de estar bajo el efecto del alcohol de ninguna forma. Entonces, al liderazgo yo les recomiendo eviten todo aquello que te puede quitar el sano juicio. Tienes que ser sobrio, no ebrio, entonces evita esas cosas. Avaro, no codicioso, o sea, esas cosas no conllevan con el buen liderazgo. Debemos de ser, como dije, sobrios, honestos, íntegros, amantes de lo bueno, amable en nuestro porte, en nuestra conducta, apacible, justos, dueños de nosotros mismos y sin doblez. O sea, que seamos íntegros. Que si en el área personal, estas son características que nosotros deberemos de enfocar y luchar por adquirir ese tipo de carácter y también de conducta. En el área familiar, vemos algunas palabras, dice marido de una sola mujer. No malinterpreten esto para decir que una persona soltera no puede ser obispo, no puede ser pastor, no puede ser líder, no puede ser diácono. No, sí, una persona soltera sí puede ejercer el ministerio. Lo vemos en Pablo. Pablo cuando escribió no era casado y entonces él ejercía el ministerio. Él era pastor, él era misionero. Entonces una persona soltera sí puede ejercer el ministerio. Marido de una sola mujer habla de fidelidad, habla de integridad en el compromiso que uno tiene para con su esposa cuando uno es casado, si es varón, o para con su esposo, si uno es pastora y está casada con un hombre, obvio. Entonces vemos nosotros que
uno debe de ser fiel al compromiso que uno tiene. Y si uno es soltero, uno tiene que vivir la vida con esa misma fidelidad e integridad, porque es como que si estuviéramos casados con el Señor. Nos guardamos hasta el día en que Dios nos permita casarnos, o sea, tenemos que ser personas íntegras, fieles a los compromisos que tenemos. Por eso es marido de una sola mujer, o sea, tenemos que ser comprometidos con el compromiso que tenemos, fieles con el compromiso que tenemos en ese sentido. Que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en su gestión. Obviamente, yo creo que Pablo es inteligente y sabía de que de la manera en que uno guía su casa es más o menos como va a guiar la iglesia. Entonces, es una buena señal. ¿Cómo estás gobernando en tu casa? ¿Cómo estás liderando tu casa? Si lo estás haciendo de la manera correcta, es un buen indicio de que vas a dirigir bien la iglesia. ¿Y cómo están reaccionando tus hijos? Porque esa es una buena señal de cómo van a reaccionar las ovejas en la iglesia, cómo van a reaccionar los hermanos a tu liderazgo, porque si en casa no puedes guiar bien a tus hijos, entonces ¿cómo vas a hacerlo con los que están en la iglesia o en otros ámbitos en los cuales vayas a liderar? Entonces son buenos marcadores. Que si trabajemos en casa, esos son nuestras primeras responsabilidades y nuestros primeros discípulos, nuestro cónyuge y nuestros hijos. En relaciones sociales, vemos nosotros que esa palabra irreprensible también aplica en lo personal y en lo familiar, pero aquí lo puse porque tiene que ver con la manera en que el mundo te está viendo. Si eres una persona que te achaca muchas cosas negativas, no, que este dice, pero mira, y otro, o sea, ser irreprensible no significa ser perfecto en el sentido de no cometer ningún error, pero no tener ninguna traba donde el enemigo te puede sostener, o sea, y normalmente esas trabas son representadas por aquellos pecados y aquellas cosas que uno hace y encubre. O sea, porque si uno peca debe de arrepentirse, pedir perdón y restituir lo que se puede restituir y corregir lo que se debe de corregir y cambiar la conducta. Entonces, ser irreprensible no significa que no vas a cometer errores, simplemente que sabes cómo enfrentar los errores cuando los cometas y ser responsable y dar la cara cuando haces algo indebido y arrepentirte, restituir, corregir y cambiar el camino, no volver a hacerlo. Y yo sé, pero pastor, estoy luchando con esto. Sí, es un proceso. A veces hay cosas que uno lucha, pero el ser irreprensible quiere decir que no estás pecando y encubriéndolo y tapándolo o ignorándolo y no aceptando la realidad, sino que estás realmente consciente de cuáles son tus debilidades y estás luchando con ellas, estás trabajando en ellas, estás colaborando en ellas para que el Espíritu Santo te dé victoria. ¿Okay? Pero entonces hay que ser irreprensible, hay que ser prudente, decoroso, hospedador y tener buen testimonio de los de afuera. O sea, es lindo. Yo recuerdo una vez me comentaron, oye, ten cuidado con los cristianos plomeros porque no son honestos. Uno piensa que porque son cristianos te van a tratar bien, pero no es así. Yo digo, wow, ¿cómo es posible que ese sea el testimonio de los de afuera? ¿No? Más bien deberían decir, oye, llama a fulano, es un excelente plomero, electricista, carpintero, es cristiano y trabaja como Cristo el carpintero, o sea, hace las cosas con integridad. Entonces, es importante que en las relaciones sociales nosotros tengamos este tipo de testimonio, que la gente nos conozcan por ser buena gente, y yo sé que no hay bueno ni solo uno, pero cuando Cristo vive en nosotros, nosotros podemos comportarnos de una manera recta, de una manera justa, de una manera correcta, y eso es algo en lo cual deberíamos estar nosotros trabajando nuevamente nuestro carácter y nuestra conducta para que la gente, no para que hablen bien de nosotros, sino para que no tengan nada malo que decir, porque en realidad no andamos por ahí haciendo cosas deshonestas y de la manera en que no agrada al Señor. Entonces, relaciones sociales son muy importantes. Ser decorosos y hospedadores con las personas con las cuales nosotros estamos conviviendo en la vida. Y la última categoría es la espiritual, no porque sea la menos importante, sino simplemente así aparece en la lista, pero en el ámbito espiritual, cuando dice no un neófito,
hay que tener cuidado cuando uno impone manos a la ligera sobre una persona, porque a veces el deseo de servir cuando uno recién se convierte es tan grande y sí deberíamos de predicar el evangelio y todo, pero la inmadurez en el camino y la falta de tiempo para madurar a veces es lo que causa muchos daños y muchos errores. Entonces, por eso, si vas a ser un líder, si vas a ser un pastor, si vas a ser una persona que va a tener influencia sobre muchos más, entonces la madurez tiene que corresponder. No debe de ser alguien recién convertido, recién empezando en su vida espiritual. Pero tome nota, hay personas que están 15 años en el evangelio y todavía son neófitos, o sea, no maduran. Ya hablé de eso anteriormente, pero hay otros que en poco tiempo maduran, o sea, permanecen en Cristo, hacen las cosas bien y cuando vienes a ver, en poco tiempo ellos han madurado y han trabajado bien. Fíjate, hasta Saulo se tomó tiempo antes de empezar en su ministerio, por muchas otras razones, pero es interesante como una persona tan capacitada como él, después de convertirse, no se lanzó directamente al ministerio, sino que tomó tiempo y entonces empezó a ejercer. Y de ahí nace también ese consejo, no neófito. Apto para enseñar es que es capaz de comunicar enseñanza a las demás personas, pero que también tiene un corazón de aprendiz, de un alumno perpetuo, donde uno puede aprender. Porque es triste cuando una persona dice, ya no puedo aprender más nada, ya lo aprendí todo. Ten cuidado, eso es peligroso. Una persona en lo espiritual tiene que ser apto para enseñar, capaz de enseñar a otros, pero también de ser enseñado. Santo quiere decir consagrado, apartado para Dios. Obvio, todo lo que tenemos debe ser consagrado para Dios, todo lo que yo soy debe ser consagrado, apartado para Dios, y en ese sentido ser santo y retenedor de la palabra fiel. O sea, mantenernos en la palabra del Señor, retener esa palabra, mantenerla como nuestra guía, es la regla, es el canón por el cual nos guiamos y es lo que Él tiene la última palabra en todo, la palabra del Señor. Que sí, hermanos, esta ha sido nuevamente otra lección que estamos aprendiendo acerca del desarrollo de líderes y espero de que estas características que les he compartido un poco, ustedes la investiguen más a fondo, puedan ver el significado de cada una y realmente tenerlo como aspiración en su crecimiento y madurez como líder. Bueno, Dios le bendiga, será hasta la próxima.